cómo juega el Friburgo lo analizamos hoy aquí con especialista en la casa en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Análisis del rival, no en su casa, pero casi, muy cerquita. Muy cerquita de ello, porque como ya sabrá toda la gente, estamos en Mulhouse, estamos en Francia, apenas 40 minutos de Friburgo, que va a ser el rival del Celta en esta ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Como hemos hecho en todos los partidos de UEFA Europa League, hay que conocer al rival, porque por lo que sea, nosotros no tenemos un gran conocimiento de la Bundesliga y mucho menos del Friburgo. Yo creo que nos sacas del Bayern Múnich, nos sacas del Borussia Dortmund, del Leverkusen y del Stuttgart, porque ha jugado contra nosotros. Y mucho no habría que rascar tampoco, Te decimos 4 o 5 futbolistas por cabeza. Si eso, yo es ahora más, mismo, ¿entrenador del Borussia Dortmund? No, que te iba a decir que yo ahora del Dortmund, del Leverkusen y del Bayern de Múnich, vamos, porque leo a Andrés en redes y tal, que ahora le daremos paso, pero que no, que yo ni para joder idea, nada, yo cero. Antes de ir con Andrés, recordaros que no tenemos a Germán, pero os lo imagináis, mira, vamos a hacer que esta botella se convierta en Germán, un pulgar arriba, mira, es Germán tal cual, es igualito, es su primo hermano. No os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo, así que si os gusta estos contenidos, si os gusta enteraros de cómo juega el Friburgo, pues objetivo para hoy, Marcos Piedras. Objetivo 1000 likes. Entramos Pues en la que es la semana más ilusionante del Celta en los últimos 10 años y la gente dirá, dijiste eso mismo Lyon, y es que era así. Es que es así. La de Lyon era así, ahora será esta. Y si luego hay que irse a Braga, también lo será. Claro. La semana que viene, con la vuelta en casa, será la semana más ilusionante para el celtismo en los últimos 10 años. Así que, como siempre, objetivo 1000 likes. Durante la transmisión de este vídeo escucharéis la palabra clave, pero no os la decimos ni al principio ni al final, porque si no es muy fácil que la encontréis. Trampas. Comentáis lo que no toca. Lucas Peteiro. Venga. Jueves, 9 de la noche. Europa Park, si no me equivoco, no de Friburgo. Capacidad para 34.000 espectadores. Tampoco te equivocas. Friburgo-Celta, ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Empieza lo bonito y el Celta está a 2 partidos de clasificarse a unas semifinales europeas otra vez. Sí, señor. Vuelve a tener el Celta la oportunidad de meterse en esas semifinales que pues hace 10 años supusieron el nombre de este programa. Esperemos... ¿Tendremos que cambiarlo? Yo opto por no. Con lo que nos ha costado que la gente llegue al término TQHT, opto por no cambiarlo. Pero para analizar al Friburgo, que nos vamos por los cerros de Úbeda, hemos traído, como no pienso de otra forma, a don Andrés Valls Sánchez o Parera, aquí ya cada uno que haga lo que quiera. Andrés, bienvenido a tu casa. Tiger, en tal caso, bienvenido a Tenías que haber tirado. Si ya lo adaptamos en modo alemán, pero el meme es Rafael Nadal Parera. ¿Cuál es equivalente alemán a Nadal, Andrés? No quiero hablar yo de Boris Becker, porque como sea Zverev estamos jodidos. Claro, Boris Becker, sí, tienes toda la razón. Bueno, Andrés, primero todo, antes de hablar del Friburgo, nos tienes que contar algo de pues que has abierto un nuevo canal, socio. Habrá que dejar el enlace abajo. Cuenta un poco para que te has abierto ese canal. Yo siempre, tú lo sabrás, Lucas, tú también, Marcos, uno de los nombres de mi canal es el Germán Radar, porque hablo de pues, la Bundesliga y de todos los recónditos lugares del mundo en los que haya una persona que haya pasado por la Bundesliga o que se enfrente a un equipo de la Bundesliga. Y como ahora tengo más tiempo por diferentes cuestiones profesionales, pues he decidido abrirme otro canal que sea un poquito más profundo, que no sea solo de fútbol alemán, sino un poquito de todo, que se llama el Fútbol Radar, para continuar también con el jueguecito de palabras. Y yo le recomiendo a la gente que se suscriba porque, por ejemplo, hace poco hablamos de parón de selecciones, hablamos de Italia, de por qué las camisetas de fútbol son cada vez más caras. Un buen ejemplo es esta camiseta de aquí. Y bueno, por si la gente se quiere pasar por y ahí descubrirlo, yo encantado. Pues vamos a dejar el enlace ahí abajo. Yo me estoy viendo todos los vídeos. Me vi el otro día el problema de Italia, porque está fuera del Mundial. Me vi el de... Hiciste uno sobre camisetas también, Andrés. Eso es. No, ya no me acuerdo qué era exactamente, pero sé que lo vi. Lo que pasa es que estoy, pues, sincero, recién levantado. Ahora mismo estoy grabando esto recién levantado. Que ayer tuvimos un día de viaje. Yo vi el del Celta cansada. Y el que hizo con el. Bueno. Para mí es uno de los mejores narradores de este país, que es su compañero en DAZN. Sí, pero eso fue en Germán Radar. Estamos hablando de Fútbol Radar. Claro, Marcos Pérez. Pido perdón. No hay que mezclar churras con merinas. Bueno, Andrés, centrémonos ya en el Friburgo. ¿Cómo llega el conjunto alemán al envite de este próximo jueves? Llega después de perder este fin de semana contra el Bayern, pero es un partido que creo que muestra muy bien lo que puede pasarle o lo que puede sufrir el Celta el jueves. Es un equipo que en casa es una bestia. La derrota ante el Bayern es su tercera derrota en casa en toda la temporada, entre todas las competiciones.
y la primera de las anteriores 2 fue en la primera jornada de Liga, es decir, desde septiembre solo había perdido un partido, llegó el Bayern y estuvo a punto de no perder, estuvo a punto de rascar no solo el empate sino la victoria. Es un equipo que viene además con varios futbolistas descansados después de este último partido porque ha decidido rotar un poquito el entrenador y que en casa es muy difícil de superar porque además establece un nivel físico y de intensidad muy alto. Además, un Friburgo que, para que la gente coja referencia, fue el 7º clasificado de la fase de Liga de la UEFA Europa League con 17 puntos. Se clasificó directamente a los octavos de final, no como el Celta, que tuvo que pasar esa ronda previa contra el PAOK de Salónica en los 16avos de final. Pero como local en este partido, que va a ser el primero, Andrés, además, pleno de victorias del Friburgo. Tan solo perdió 2 partidos el conjunto alemán, uno de ellos que fue contra el Lille, rival que también se enfrentó al Celta de Vigo. Hay muchas diferencias, ahora entraremos más en profundidad, pero del Friburgo que juega como local en el Europa Park al que visita, ya sea en Bundesliga o en Europa League, a sus contrarios. Más que muchas diferencias, no es un caso como por ejemplo el del Celta, que es el tercer mejor visitante y cuando llega a casa es el cuarto peor equipo de la competición. Es un equipo que es un equipo de media tabla de manera aceptable fuera de casa, que te pelea los partidos, que te puede rascar algo interesante, pero que sucumbe un poquito más ante el rival, pero que en casa se hace muy fuerte. Y tiene un estadio que es el Europa Park Stadium que aprieta mucho. El otro día, haciendo el partido en DAZN precisamente con Alex Gutiérrez, estábamos flipando en colores porque no, claro, estábamos haciendo la previa y no paraba de colarse y claro, hay un momento en que dices, bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen en el túnel de vestuarios. No escuchas qué dicen en el túnel de vestuarios porque aprietan mucho. No llega a lo que vivimos en Stuttgart en aquella primera jornada de la fase de Liga de la Europa League, que lo vivimos los 3 juntos en el estadio y fue una locura, pero claro, no sé cómo será en sus primeros cuartos de final en competición europea porque nunca habían llegado a este punto de la competición y ahí el estadio en teoría va a apretar de lo lindo. Se espera, entiendo, sold out, ¿no? Es típico campo alemán que siempre lleno, aunque jueguen contra un segunda división en primera ronda de Copa. Sí, aquí no va a haber dudas. Y yéndonos ya a lo que es el equipo en sí, háblanos un poquito de los 3 principales talentos que tenga que tener en cuenta el celtista promedio. Me recuerdo que las semanas previas al enfrentamiento contra el Olympique de Lyon estuvimos muy pendientes de ver pues cómo se desenvolvía Narti, cómo se desarrollaba también Endriki, que si llegaba o no llegaba Slug, Moreira, Fofana. Estamos buscando esos 3 grandes nombres, Slug, Moreira, Fofana, pero del Friburgo, que haya que tener en cuenta, o 4 si son más, para quien no esté muy habituado a ver fútbol más allá del Celta, pues que puedan tener la libreta bien apuntadita cuando se sienten en el sofá. Qué forma más sutil de sacarle a Andrés Valls que 3 personas tienen que ir en la miniatura acompañado con él para honestamente no iba por ahí, pero ya sí también adelantamos ese trabajo. Andrés, ¿cuáles son los 3 principales talentos? Te empiezo diciendo por el que para mí, y lo he dicho desde hace muchos años, es el Yago Aspas de la Bundesliga. O sea, esto no lo digo ahora porque se van a enfrentar. Hay tweets míos de hace 3 años comentándolo, que es Vincenzo Grifo. Es un jugador italiano-alemán que ha ido muy poquito con la selección italiana. Ahora se entiende por qué no están rindiendo a muy buen nivel. Es un jugador que acumula goles y asistencias como churros, que tiene una forma de jugar bastante similar a la de Yago Aspas. También tiene un muy buen golpeo desde fuera del área y también a balón parado. Tiene un guante tremendo en su pierna y es un jugador que no jugó ningún minuto ante el Bayern. Uno, porque quizá el plan de partido del entrenador no le cuadraba con pues el estilo de juego que es Grifo ya en esta fase más veterana de su carrera. Decisiones que toma a veces, por ejemplo, Claudio con Yago al no sacarlo porque no tiene mucho sentido al ser un partido más de transiciones o de ida y vuelta. Y también quizá pensando en tenerlo recuperado al 100% para que pueda jugar contra el Celta. Luego el segundo nombre que te voy a comentar es Johan Manzambi. Este chico marcó un golazo impresionante ante el Bayern este pasado fin de semana desde fuera del área. Lo comparan en Alemania mucho por estilo de juego con Ballack, con este futbolista todocampista que tiene más tendencia a aparecer en el ataque, pero que también te puede ayudar en tareas defensivas, que te gana duelos, que recorre muy bien el campo en ataque y en defensa, que también hace muy buenas transiciones con el balón en los pies y ahora ya está empezando a añadirle también un gran golpeo desde fuera del área y una jugada en la primera parte que le deja en el sitio con un giro tremendo digno de Zidane a Leon Goretzka, y es un futbolista que
interesa al United, interesa al Nápoles, interesa al propio Bayern de cara a la temporada que viene. Y luego un tercer nombre es Igor Matanovic, que es el delantero centro goleador. Lleva 11 goles entre todas las competiciones, creo que son 9 en Bundesliga, pero en muy pocos minutos jugados. Apenas ha sido titular en 9 ocasiones, creo recordar, esta temporada, porque llegó en verano, le costó un poquito a empezar a funcionar, ahora está rindiendo a un nivel tremendo, mide 2 metros. Es mucho más rápido de lo que parece. Tiene una capacidad asociativa no a la altura de Borja Iglesias, pero mucho mejor de lo que puede uno pensar por la altura que tiene. Y ahí tiene un tema el Celta, porque en el área es una bestia y un portento físico tremendo. Y por añadirte un nombre más y ya acabar así con un cuarteto de futbolistas del Freiburg, yo me quedo con el portero, Noah Tubolu. Lo quieren, entre otros, el Bayer Leverkusen, el Inter de Milán para la temporada que viene. Para mí es el segundo mejor prospecto para la portería de Alemania para los próximos 10 años, solo por detrás de Jonas Urbik, el que está en el Bayern, el chico este joven. Y ante el Bayern encajó 3 goles, pero no encajó más porque hizo varios paradones impresionantes en la segunda parte. A veces es un poco confiado con la salida de balón y comete alguna pifia, pero esto pasa mucho cuando tienes tanto talento y cuando o confías tanto en la salida de balón desde atrás, que es normal que los porteros la caguen, pero es uno de los mejores jugadores del Freiburg sin ninguna duda. Y justo yo te iba a preguntar por él, por el portero, por Atubolu, Andrés, porque en una eliminatoria en la que siempre se puede mirar a los mejores jugadores, pero los porteros pueden ser clave y mucho más si el partido acaba en empate y te tienes que ir a una tanda de penaltis, podríamos estar ante los dos porteros que este año en porcentaje de penaltis parados más tengan de las top 5 grandes ligas europeas. Si no me equivoco, corrígeme, pero Atubolu, que ha sido el primer portero en la Bundesliga que ha parado sus primeros 5 penaltis en contra un Jonut Radu, que no los ha parado todos, pero creo que tiene el porcentaje más alto de penaltis parados de un portero en su primera temporada con el Celta de Vigo, ¿no? Muy igualada esa faceta, y si nos tenemos que ir a los penaltis, igual acaba la tanda a las tantas. Es un grandísimo portero a la hora de parar penaltis. Comentabas tú, fueron 5 de 5, el sexto que encajó fue en Europa, así que en Bundesliga sigue teniendo ese buen rendimiento. Tiene además la habilidad de saber esperar al momento oportuno para tirarse. Yo a veces, esta misma temporada lo hemos visto con Iván Villar, por ejemplo, en las tandas de penaltis en Copa del Rey, que a veces tirarte muy pronto le da una pista evidente al equipo rival de a dónde te vas a caer y de qué estás intentando hacer. Atubolu domina muy bien ese tipo de estratagemas y yo no querría ir a una tanda de penaltis contra él, por mucho que confíe en Radu como parador de penaltis. Y si ya nos vamos de lo individual a lo colectivo, ¿en qué registro se encuentra cómodo el Friburgo como equipo? Es decir, ¿es un equipo que le guste tener la pelota, presionar alto, típico equipo alemán? ¿O es un equipo que le guste más estar más encerradito, más juntito y tener metros por delante para correr? ¿Cómo podemos dibujar el Friburgo en ese sentido? Es una rara avis interesante el Freiburg, porque si lo comparas con el resto de equipos de la Bundesliga, no es un equipo que presione en exceso, que no se vaya muy arriba en general. También es cierto que los equipos de la Bundesliga son los que más presionan en Europa, entonces igual no ser de los que más presiona de la Bundesliga sigue haciéndote de los que más presiona de Alemania. De hecho, en el último partido ante el Bayern nos sorprendimos mucho porque el plan al principio del encuentro fue salir a presionar hombre a hombre y llegamos a ver a uno de los centrales persiguiendo al mediapunta hasta el campo rival, pero también ese plan hay que decir que duró poco, duró unos 10-15 minutos y ya acabaron optando por un planteamiento algo más replegado. Yo creo que es un equipo que va a intentar disputarle la posesión de balón al Celta, aunque no se caracterice por eso, no es para aquel que no es el Celta de Giraldez, por ejemplo, pero sí que es capaz de tener el balón. Yo creo que estando en casa va a optar por ese papel, pero a mí me parece muy peligroso en transición. Me parece un equipo súper potente en ese aspecto. Tiene un futbolista que no lo he comentado antes, pero Jan-Niklas Beste, que es el extremo derecho, es una bala por banda derecha y es muy rápido, y el que esté en esa zona
Sergio, Óscar, junto a Marcos Alonso van a tener que tener mucho cuidado porque hizo un gran partido ante el Bayern y es muy complicado de parar en contraataque. Y luego tiene varios futbolistas que tienen buen toque en esos tres cuartos. Más allá de Grifo está también Yuto Suzuki, que también está rendiendo a muy buen nivel. Aunque te quería preguntar por el Japo, que yo he hecho el ejercicio básico de entrar en Transfer Market y es el tercero. Entonces he dicho, me sorprende que en minuto 10 de vídeo aún no haya hablado de Suzuki. Bueno, es que le costó empezar la temporada. Él llega como sustituto del mejor jugador del Freiburg que se fue al Eintracht, Ritz Udon, en verano. Le costó empezar la temporada. Ahora está ya rindiendo a muy buen nivel. Es capaz de jugar de media punta, es capaz de jugar en el doble pivote. Tiene una muy buena capacidad para girarse cuando recibe y encarar el campo rival y a partir de ahí lanzar contraataques. No creo que sea el futbolista que te pueda definir la eliminatoria, pero sí te puede ayudar a que otro lo defina con una buena conducción, con un buen desmarque que despiste a uno de los defensas. Aunque que te decía, para mí el nombre, o sea, el principal arma o el principal punto fuerte del Freiburg, que es lo que más me asusta, es el balón parado. Y hablando ahora que te preguntaremos, Andrés, por los puntos fuertes, puntos débiles del Friburgo, ¿cuál puede ser ese equipo para el aficionado del Celta que no tenga conocimiento de la Bundesliga que podamos equiparar al Friburgo en la Liga Española? Un equipo que digas tú, por puntos fuertes, puntos débiles, ¿se puede parecer a este equipo en España? A ver, es la fácil, ¿no? Pero yo hay partidos en que me parece un poco el Getafe de Bordalás. Con todo lo positivo que es el Getafe de Bordalás, ¿eh? O sea, en el aspecto muy bueno, porque al final el Getafe ahora está jugando muy bien, tiene a varios futbolistas muy potentes y, por ejemplo, al Madrid le hizo un muy buen partido en el Santiago Bernabéu, con varias de las armas que tiene precisamente el Freiburg, futbolistas muy potentes al espacio en bandas, un muy buen juego a balón parado y a mí me puede parecer además porque también tienen un poco de esta capacidad de encerrarse atrás, ponerte un bloque muy bajo, evitar que puedas circular con el balón de forma sencilla y creo que ahí podríamos tener una buena comparativa. Hablabas antes del balón parado, antes de ir a ese punto, quería preguntarte un poco por lo que nos estás comentando, también por la evolución que ha tenido el Celta de Claudio en los últimos meses, aunque venimos justo de un 2-3 en Mestalla. ¿Te imaginas una eliminatoria a pocos goles, que cada metro de campo, que cada gol que se introduce en la portería se venda muy muy caro, Andrés? A ver, no es el equipo que más goles marca. El Freiburg no es un equipo excesivamente goleador. De hecho, lo comentábamos antes de empezar a grabar, apenas 4 goles encajados en Europa League. Le gusta más que haya pocos goles que haya muchos, pero yo creo que es un equipo que puede propiciar que haya muchos goles, porque tal y como sale bien a la contra, es un equipo que sí es endeble en defensa, sobre todo en acciones también a balón parado, que es curioso que sea su punto fuerte en ataque, es una de sus debilidades en defensa. Cometen varias veces a lo largo de la temporada errores propios que luego acaban llevando a gol. Muchas veces les cuesta pues evitar que balones filtrados desde la banda, no solo con centros, sino también con pases rasos, acaben en una oportunidad clara de gol. Entonces, pues yo creo que puede ser una eliminatoria de bastantes goles, por mucho que creo que el Freiburg va a intentar que no lo sea. Pero se pueden abrir muchos espacios y ahí puede haber una locura tremenda. Y hablando de los goles, Andrés, para el aficionado del Celta, que seguramente el partido que haya podido ver del Friburgo es el de este pasado fin de semana contra el Bayern Múnich 2-3, como tú comentabas, o cuando pasas el Lyon, pues te fijas lo que ha hecho en la eliminatoria contra el Genk, perdía 1-0 en Bélgica el conjunto alemán y en la vuelta ganaba 5-1. Claro, cuando el aficionado del Celta ve que se va a enfrentar a un equipo que viene de ganar 5-1, dices tú, uff, qué locura, qué apisonadora. Quizás ese partido es un espejismo, ¿no? Por tal como se dio, el Genk que tenía que ir a remontarlo en la segunda parte, un 2-1, dejando muchos espacios, y que al fin y al cabo, lo comentabas tú, en la fase de Liga de UEFA Europa League, 4 goles, solo 4 goles encajados en 8 partidos, pero el Friburgo anotó 10, que tampoco es un equipo que hubiese generado muchísimos goles. No se puede fiar el celtismo de ese partido contra el Genk, ¿no? Yo creo que no es una fiel representación de lo que es el Freiburg. Tampoco creo que sea una fiel representación al 100% el partido de ida, aunque sí que te demuestra esto que comentábamos de cómo es fuera de casa y cómo es de local. Fuera pierde, en casa te golea, pero sí que creo que está todo propiciado porque el Genk va a tumba abierta. Hay una jugada que se ha compartido mucho en redes sociales de la propia Europa League, que es este gol que marcan en cuestión de 8 segundos, que es una transición súper potente del balón del área al gol en el campo rival.
rival, y ahí se nota que es que el Genk ya está vendido en ataque, intentando buscar remontar las ocasiones, intentar tener alguna oportunidad de meterse en el partido, y el Freiburg, eso sí, aprovecha muy bien las oportunidades, porque tú podrías tener los contraataques y luego no capitalizarlos en forma de gol, pero no es un equipo excesivamente goleador. El Freiburg es un equipo pues, que prefiere posiblemente ganar 2-1 a ganar 3-2, pero que en algunas ocasiones ha tenido que ganar 3-2 porque le han metido 2 goles, porque es un equipo algo más débil en defensa. Esta temporada, por ejemplo, ganó 4-3 al Wolfsburg en un partido muy loco que tuvieron que marcar varias veces para poder llevárselo. Y ya por terminar y saliéndonos un poquito del apartado futbolístico, háblanos un poquito, si puedes, de la ciudad para esos celtistas, ¿no? Que habrá muchos que vayan desde Centro Europa, pero hay unos cuantos también que van desde Galicia y otros puntos de España. Recomendación gastronómica que visitar y sobre todo alguna recomendación de seguridad, como es la afición del Friburgo, que desde lejos pues nunca yo he escuchado hablar mal de la afición del Friburgo, pero a priori no debería haber ningún tipo de problema, salvo que vayas explícitamente a buscarlos en Friburgo como aficionado del Celta, si vas vestido con la celeste, ¿no, Andrés? Yo ahora ya tengo miedo de hablar sobre problemas con aficionados de equipos rivales, pero esto es dejando de lado a los que la lían siempre en las previas. Yo, como aficionado del Celta, he estado a punto de ir a Freiburg, no voy a poder ir a la ciudad, pero si hubiera ido, habría ido con la camiseta del Celta sin ningún tipo de miedo. Al final, en Alemania, pensad que están muy regularizados, normalizados, están muy acostumbrados a los away days. Es muy habitual ver por tu ciudad paseando camisetas del Bayern cuando juega el Bayern, como este pasado fin de semana. Se propicia mucho que haya mucho desplazamiento de aficionados rivales y que puedan sentirse cómodos en su propio estadio. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema. Dicho esto, el Celta lo sabrá mejor y en las recomendaciones que le mande a todos los aficionados que viajen, pues posiblemente tenga algo más de sentido hacerle caso a él que ya a mí, que al final soy un simple periodista. Y luego sobre la ciudad de Freiburg, a mí es una ciudad que me encanta. Además está en un enclave impresionante dentro de la Selva Negra. La catedral que tiene con esa zona de la plaza del centro es impresionante. Hay una cervecería que está al ladito de la catedral, que es una cervecería así antigua que está muy bien, y luego hay un centro comercial dentro de la propia plaza de la catedral que tiene una terraza arriba del todo, que se ve todo el centro de Friburgo desde ahí arriba y que también está muy bien. Es una ciudad que pues, posiblemente sea cara porque Alemania ahora mismo está muy caro, pero a mí es una ciudad que me encanta, y el Europa Park Stadium también es un estadio muy potente, muy chulo. Tendremos que tener cuidado en esa terraza, no vayamos a ir a tomar algo, sacar una foto y que digan que estamos en un hotel 5 estrellas pagado por él. Efectivamente, por el RC Celta. A nivel gastronómico, además de la birra, Andrés, ¿hay algo diferente de otros puntos de Alemania o ninguna recomendación? Aquí es donde más coge Alemania, hay que decirlo también en defensa de Andrés, ¿eh? ¿Cómo? Que aquí en lo gastronómico es donde más coge Alemania. Yo he estado alguna vez y a veces es triste, pero igual en Friburgo se salvan. No, a ver, Freiburg al final es una ciudad más dentro de Baden-Württemberg, que es este estado federal que está al sur de Alemania, donde está, por ejemplo, también Stuttgart, y ahí es muy habitual el Käsespätzle, en la región de Freiburg, que es una pasta muy rica con queso y tal, que es de las pocas cosas buenas que están en la gastronomía. Anotamos para no fallar. Käsespätzle, ¿no? Yo le digo esto a un camarero y me entiende perfecto. El Käsespätzle, deberían tenerlo, lo que pasa es que no sé si en Friburgo tienen alguna otra cosa concreta también, pero sí que es algo muy habitual el Spätzle en la zona del sur de Alemania. Y luego están evidentemente las salchichas y las cervezas. Yo, la gente que consumo moderado, pero a mí la cerveza que más me gusta del mundo, por de encima incluso de la Estrella Galicia, es la Rothaus, R-O-T-H-A-U-S, verde. La Rothaus Pils, porque hay de varios tipos. Yo pediría la Rothaus Pils, que a mí es la que más me gusta. Y hemos hablado de lo deportivo, hemos hablado de lo que es el ambiente, Andrés, y es verdad que se nos faltaba una cosa, por mi parte 2 cosas más, y es que nos digas qué 11 crees tú que va a salir el Friburgo, que es un detalle importante. Sí, detalle importante, que me he escribido rápido la birra, sí. El 11 tipo del Friburgo, y después lo que consideras tú que va a ser la clave de la eliminatoria, y el que para ti, sabiendo que quizás no somos objetivos del todo, hoy no estás en tu canal, sabemos que a full vas con el Celta, aunque bueno, pues si tiene que eliminar al Celta, que lo elimine un equipo alemán. ¿Cuál crees tú que va a ser ese resultado de la eliminatoria? Pues mira, te empiezo por esto último. Yo creo que el Celta es el mejor equipo de la eliminatoria.
Creo que es el favorito, no por mucho, pero yo creo que es un 60-40 para el Celta, por lo bueno que es fuera de casa y por tener la vuelta en Balaídos, que por mucho que en Liga en casa no estemos funcionando, en Europa es otra historia completamente distinta. Luego, en cuanto a la clave de la eliminatoria, me parece el balón parado. Creo que si el Celta neutraliza a Matanovic, a Linhart, a Ginter en esas posiciones del balón parado, va a tener mucho ganado, porque es el principal arma que yo creo que van a intentar buscar para salir hacia adelante y para poder tener alguna oportunidad si el Celta defiende como está defendiendo esta temporada. Y luego el 11, yo me espero que Grifo sea titular. Me espero que Matanovic, Suzuki y Beste sean titulares junto a él en ataque. Lo normal sería ver a Manzambi junto a Maximilian Eggestein en esa zona del doble pivote. Y luego en defensa tengo alguna duda más, porque no creo que vaya a repetir exactamente los mismos 4 defensas, pero es cierto que en el lateral izquierdo no tiene muchas más opciones, porque Makengo, que podría ser titular y estaba siendo titular en los últimos partidos, no jugó y no estuvo en la convocatoria ante el Bayern. Entonces, lo normal sería que repitiera lo mismo que hizo ante el Bayern, con Christian Günther en un lado, luego Ginter y Linhart en defensa y Philipp Troy en el otro, que es una bala, es un poco Carreira, es un poco como Sergio Carreira en el Celta. Es un chico que tiene mucho potencial, podría haber ido convocado con Alemania perfectamente. Y luego, evidentemente, en portería no a Tubolu. Imagínate, si este chico es bueno, que creo que es la primera vez en mi vida que pido un 11 y me lo hacen empezando por el delantero y acabando por el portero. Imagínate si... ¿te gusta más así? No, me parece que hay que tener una capacidad para empezar por el delantero y acabar por el portero. Brutal. Sí. Porque cuando tú pides un 11, pues venga, portería, Son sus costumbres y hay que respetarlas. Yo también estaba diciendo, bueno, siempre por la casa por el tejado, ¿no? Pero allá él. Pero porque donde había más dudas, donde hay más cambio es en la parte de arriba, que es bien con hecho. Matanovic y con Grifo. Los otros, es que los que os he dicho del centro del campo para abajo es literalmente lo mismo que contra el Bayern. Chapó. Bueno, pues ahí está. ¿Algo más tenías en el tintero? Nada más, que ha dado su porcentaje a Andrés Valls. Esperamos 60-40. que, al igual que tú, es que sois dos personas las que me acompañáis en este vídeo. ¿Qué? Gafes. No, hombre, no gafes. Pero tenéis... Sí, gafes. Tenéis ahí un poder... Un mufa tremendo. Que entre las tuyas y las de Andrés Valls, pues peligro. Dejarlo en comentarios, que sobre todo la palabra clave es muy al final. Nos hay que decir que Andrés Valls, claro, públicamente no se sabe, pero este fin de semana, o sea, mentí un aciertazo, porque cuando el Friburgo se pone 2-0 o 1-0, 2-0. No, 1-0. 1-0 Iván Andrés puso por el grupo de Teguachete, esto lo gana el Bayern, he visto este partido 1000 veces, y al toque mete el gol el Friburgo y jaja, que gafes, no sé qué, no sé cuánto, pero después al final del partido, aquí en Piedras y Oro dijimos... Pues la ha clavado, aquí vais, o sea que esperemos que tengas el mismo acierto para la eliminatoria de estos ilusionantes cuartos de final de UEFA Europa League. Andrés Valls, todo por nuestra parte, gracias por pasarte por Tenías que haber tirado. Gracias a vosotros por tenerme como siempre. Ahí está, un chaval de la casa, canterano. Sí, más bien, no sabía decir. Canterano, todo por culo. Es como Alfon, mucho mejor Andrés Valls. Bueno, vale, como Miguel Román. Venga, que se te va a gustar más. Que se te va a gustar más. Familia, esto es todo por nuestra parte. Nos hemos olvidado dejar la palabra clave tras Anulo Mufa. Anulo Mufa es la palabra clave. A mí me gustaba lo de la pasta con queso. Pues venga. Que cada uno la escriba como pueda. ¿Cómo era? A mí claro, ahí está me acuerda. A mí me acuerda. No, eso es Steiger. Era más parecido a Smeltzer. Andrés Valls, vuelve. A ver, la palabra clave. Käse Spätzle. Käse Spätzle, eso. Pues cada uno que la escriba como pueda, para practicar, para pedirla cuando lleguéis a Friburgo. Ahora sí, Andrés Valls, ya te das por despedido y al resto, un día más. Objetivo, ¿cuántos eran? 1000 likes. 1000 likes, gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao. Sueñen bonito, chao.